Muy buenos días a todos los asistentes. Muchísimas gracias pues por asistir a este webinar, nuestro primer webinar del año. Vamos a tener este año varios que tocan diferentes tópicos y queríamos arrancar este año con un tema de parasitología. Nosotros hemos estado incursionando en la aplicación de nuevas metodologías basadas en NGS y bioinformática para complementar el paquete de herramientas que tenemos los parasitólogos, tanto para la detección de parásitos en muestras humanas, animales, como ambientales. Y quería entonces, o lo que les vamos a presentar ahora, vamos la profesora Caterina y yo vamos a presentarles, digamos, una revisión un poco del tema y luego unos resultados que tenemos de las aplicaciones de estas herramientas con la intención de que entendamos mejor, o era la pregunta que nosotros nos hacíamos, cómo, ¿cierto? Cómo pueden comportarse este tipo de tecnologías directamente para estudiar la presencia de parásitos en heces humanas. Voy a cederle entonces la palabra a Caterine, que nos va a hacer un poco una introducción del tema de la parasitología, y ahí continúo yo. Gracias, Cate. Bueno, buenos días. Voy a compartir entonces la pantalla. Me cuentan porfa si está, están viendo mi pantalla. Sí, Cate, ahí cargó. Listo. Entonces, para hacer como una introducción corta pues, al tema de la charla del profesor Juan Fernando, yo les voy a hablar sobre la relevancia epidemiológica y el diagnóstico pues, que tenemos en este momento más utilizado pues, para las parasitosis intestinales. Entonces, para empezar, aquí les voy a mostrar como los datos que tenemos más recientes de la prevalencia de las parasitosis intestinales en el mundo. Actualmente todavía las parasitosis intestinales siguen siendo un problema de salud pública en el mundo. Es un objetivo pues como de la OMS, esa reducción de esas parasitosis intestinales. No sé si lo están viendo ahí en modo presentación. Ya, ahora sí. Ahora sí, sí. Y esta cifra de la estimación que de la OMS es una cifra que venimos como revisando desde hace muchísimos años, y es que aproximadamente un cuarto de la población mundial está infectada con parásitos intestinales, siendo los geohelmintos o esos helmintos transmitidos por el suelo los que están pues con mayor frecuencia. Las parasitosis intestinales afectan pues principalmente personas que viven en regiones tropicales o subtropicales, como lo estamos viendo aquí pues en este mapa. Principalmente la población afectada son niños, en quienes causa una alta morbilidad, se asocia con retrasos en el crecimiento, déficit cognitivo, diarreas agudas, diarreas acuosas, entre otras manifestaciones clínicas. Se afectan principalmente personas que tienen limitaciones en el acceso al agua potable y a saneamiento básico. Entonces, en esta imagen que les estoy mostrando, esto es de un artículo del 2023, donde se presentan la frecuencia de estos geohelmintos en el mundo. Entonces, en cada panel está cada geohelminto. En el A, por ejemplo, estamos viendo Ascaris lumbricoides. Aquí vemos, pues, como en el caso de Colombia, la frecuencia pues está entre el 10 y el 19%. El segundo panel es para Trichuris tricura, es una situación similar pues como para el caso de Colombia. En el tercer panel estamos viendo a las uncinarias y en el cuarto estamos viendo a Strongyloides estercoralis. Aquí hay una diferencia pues en lo que se ve y ya les voy a mencionar en la encuesta nacional de parasitismo. Aquí es muchísimo más frecuente las uncinarias que Strongyloides estercoralis, pero este es como el panorama general de lo que tenemos en este momento de la frecuencia de estos parásitos. En Colombia se han hecho varios estudios en poblaciones focalizadas para evaluar pues, la prevalencia de parasitosis intestinales. Yo me voy a referir a la encuesta epidemiológica realizada entre el 2012 y 2014, que es como un trabajo que se hizo de manera general en población infantil, en población escolarizada, pero aquí se tomaron muestras de todo el país. Se dividió el país en subregiones y se tomó una muestra representativa pues, de cada subregión.
Para este trabajo se utilizaron varias técnicas parasitológicas para el diagnóstico. Se utilizó el examen coprológico directo, se utilizó una concentración de formoléter, la técnica de recuento de geohelmintos, que es la técnica de Cato-Cax. Se utilizó también la técnica de aislamiento en agar, que es la que se utiliza para el diagnóstico de Strongyloides estercoralis, y adicionalmente se utilizaron coloraciones para el diagnóstico de las toxinas. Entonces fueron en total 5 técnicas diferentes pues para dar este reporte de prevalencia. En este mapa estamos viendo la frecuencia global de los geohelmintos solamente. La prevalencia global de esos geohelmintos fue del 29.6%, siendo más frecuente acá en Colombia para este estudio Trichuris tricura, seguido por Ascaris lumbricoides. En tercer lugar estuvieron las uncinarias, y la prevalencia de Strongyloides estercoralis fue del 0.4%. Las regiones con una prevalencia más alta fue aquí la zona norte en la Sierra Nevada de Santa Marta y el Amazonas también, pues fueron como las dos que mostraron más frecuencia para estos geohelmintos. En el caso de los protozoos más frecuentes fueron blastocystis, seguido por el complejo entameba histolítica dispar, Giardia y Giardia. Fueron como los 3 más dominantes. Aquí dicen entameba histolítica dispar porque las técnicas que se utilizaron no permiten hacer la diferenciación de las especies. Entonces, para el diagnóstico de las parasitosis intestinales, lo que se utiliza de rutina en los laboratorios clínicos, que es una técnica, es útil, es poco costosa, es rápida de realizar, es la que tenemos disponible en laboratorios de diferentes niveles de complejidad. Tenemos la técnica del coprológico directo. Esta técnica, siendo muy buena, tiene algunas limitaciones. Una de ellas es la sensibilidad. Se han reportado que un examen coprológico directo puede tener sensibilidades que varían entre el 18 y el 37%, casi siempre es menos del 50%. Y esto se debe en gran medida a la carga parasitaria, que en algunos casos es una carga parasitaria baja que pueda tener la población. Se utilizan otras técnicas para mejorar esta sensibilidad, como la técnica de formol éter, donde se ha visto que se aumenta una sensibilidad hasta el 68%. Entonces nosotros con esta línea de trabajo que quisimos desarrollar es un poco como hacer, utilizar esas tecnologías NGS que nos sirvan como complemento a estas técnicas para mejorar las falencias que tienen. Por ejemplo, el caso de la sensibilidad, vemos que se mejora en gran medida con estas tecnologías NGS. Vemos que también se resuelven algunas especies que no es posible resolver con las técnicas convencionales, como el caso que les mencioné anteriormente, del complejo donde está entameba histolítica dispar y actualmente Moskovsky, donde sabemos que entameba histolítica es la única patógena, entonces sería importante pues hacer esa identificación. En el caso, por ejemplo, de las uncinarias, que decimos ese término para mencionar 2 especies, también podemos ahí acercarnos a resolver esas especies. Y es muy importante también estas tecnologías porque nos permite hacer el diagnóstico de aquellos parásitos donde estas técnicas convencionales como el coprológico directo o la concentración tienen una utilidad nula o tienen muy poca utilidad. Es el caso, por ejemplo, de Strongyloides estercoralis, donde la sensibilidad del coprológico directo es muchísimo más baja a la que les estoy mencionando acá. Por ejemplo, en el caso de Pterobius vermicularis, que es también otro parásito que se reporta aquí en nuestro país, donde el examen coprológico no es la técnica de elección. Entonces, nosotros lo que hicimos fue aplicar estas tecnologías tanto en muestras de pacientes pues, de materia fecal, como en otras muestras ambientales, y podemos pues aquí pues observar como la utilidad, que es el tema de la charla que les va a dar a continuación el profesor Juan Fernando. Les va a mostrar como resultados de trabajos que hemos realizado desde el Centro de Secuenciación Genómica. Entonces ya, profe, puede empezar con la charla, no es... Kate, muchas gracias. Bueno, mientras les comparto la pantalla, entonces hay 2 aspectos importantes a tener acá, como lo mencionaba Kate. El primero es que pareciera ser que la pelea contra en general contra los helmintos, pues concentrémonos ahí, pues que con los protozoos es más difícil, no se ve como con claridad que la estemos ganando. O sea, se ve que sigue habiendo unas prevalencias considerables y a esto se suma el tema de las migraciones globales que tenemos actualmente. Miren,
hay estos trabajos que reconstruyen como la historia evolutiva de muchos parásitos, de hecho hay unos particularmente de nemátodos. Se ha visto que a medida que migran las poblaciones humanas, esas poblaciones llevan esos parásitos a esos territorios que colonizan. Y estamos hablando, por ejemplo, del caso de Ascaris, hay un trabajo muy interesante donde se ve que a medida que salían los humanos de África, iba colonizando o se iba esparciendo el parásito en esos nuevos territorios. Y con el fenómeno entonces que tenemos nosotros ahora de movimiento de poblaciones, recuerden que la mayoría de esas parasitosis están concentradas en esos países donde hay problemas, donde la gente se quiere ir, a África, incluso Latinoamérica. Entonces esas migraciones están llevando nuevamente o están permitiendo la migración de los parásitos. La otra cosa interesante pues que me parece a mí resaltar, miren el caso particular de Colombia, o sea, cuando uno mira como los datos bueno, vamos a hablar de unas prevalencias medias en un país, uno se queda como con un número, ¿cierto? Pero miren que en el caso de Colombia, realmente lo que vemos es que hay tres zonas distintas, o sea, hay unas zonas del país que están al nivel de lo que uno observa en África, o sea dependiendo la zona del país, el perfil es distinto, entonces a veces hablar directamente como de un promedio nacional me parece a mí que puede enmascarar una realidad que hay por debajo, y es que hay zonas todavía muy afectadas por estos parásitos y que de esas zonas pues va a haber migraciones de personas. Entonces, a ver aquí, listo, están viendo ahí en la pantalla, Katy, ya se cargó. Sí, ahí ya se ve. Listo, muy bien. Entonces, bueno, entonces, ¿qué era lo que nosotros queríamos hacer? Bueno, de hecho esto está anclado con un trabajo reciente, pues hemos hecho ya varios trabajos en esta línea, pero pues digamos la excusa principal es un trabajo que les mencionaré al final, pero como les decía Kate, pues nuestra intención principal es, bueno, qué tan viable, qué tan factible, qué tan útil es utilizar la metataxonómica para hacer detección directa de parásitos intestinales en heces humanas. Listo. O sea, queremos ver cuáles son las posibilidades que tenemos de aplicar esta tecnología. Recuerden que esto es una tecnología, la metataxonómica debuta alrededor del año 2009 para hacer estudios de microbiota intestinal bacteriana. Ahí fue donde se hicieron, de hecho, experimentos pues muy ruidositos, pues muy problemáticos en la máquina 454, pero eso abrió una ventana de posibilidades, dio acceso a una tecnología, ¿cierto? Que podíamos simultáneamente estudiar grandes mezclas de organismos. Y segundo, lo que ha demostrado la metataxonómica es que es posiblemente la técnica molecular más sensible que tenemos ahora, incluso excediendo la sensibilidad de la PCR cuantitativa y convencional. Entonces, para aplicar, como todo esto está montado, es principalmente para bacterias. Si quisiéramos hacer esto parásitos, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, entonces tendríamos que hacer, digamos, o nosotros lo vimos como una combinación de dos ejes tecnológicos. El primero sería un experimento metataxonómico clásico donde se define un marcador, en este caso sería un marcador ribosomal, el 18S, se evalúan in silico e in vitro posteriormente unas parejas de primers para amplificar el blanco, ¿cierto? Y ver que abarque el mayor número posible de parásitos blancos. Y luego vendría el tema de la clasificación. Recuerda que en la metataxonómica yo amplifico, tengo que hacer un montón de procesamiento de calidad de esas secuencias, pero luego al final debo hacer una asignación taxonómica de cada una de las secuencias. En bacterias, los que hayan trabajado en bacterias, pues han visto que ya hay unas bases de datos, por ejemplo la de Silva, donde ya tenemos unos algoritmos donde yo voy y comparo las secuencias, pongo unos umbrales, unos scores y defino la presencia de esto. Eso no existe para parásitos. Para parásitos, en general para eucariotas es más problemático, a Silva tiene algunos eucariotes, pero para parásitos, digamos que brillan por su ausencia en esa base de datos. Por ejemplo, la asignación muchas veces de Ascaris termina relegada por allá arriba a nemátodo, o sea, a categorías taxonómicas muy altas. Entonces, no hay una base de datos actualmente que nos permita hacer esa asignación taxonómica. Entonces, nosotros complementamos esto con una asignación taxonómica curada utilizando análisis filogenéticos. Es decir, lo que hacemos es descargamos secuencias de referencia, las validamos, hacemos un árbol filogenético, ¿cierto? Donde veamos, pues peleamos con eso hasta que tengamos una buena señal y luego en ese árbol calibrado, ¿cierto? Ahí hacemos la asignación taxonómica de los otros. Entonces,
digamos, esto incluso supera pues la precisión de los sistemas clásicos utilizando simplemente comparación con bases de datos automatizadas. Esto es un análisis curado y nos resuelve el problema pues que teníamos de que no tenemos bases de datos. Entonces ahí tenemos los dos, un experimento NGS y luego una confirmación con estrategias filogenéticas para cada uno de los grupos taxonómicos que vamos a trabajar. Listo. Y la idea es obviamente contrastar eso con los resultados que se tienen utilizando técnicas microscópicas como les mencionaba Kate, de análisis directo y de concentración. Listo, o sea, esa es la comparación que vamos a estar estableciendo con los grupos taxonómicos pues, que logramos detectar. Entonces les decía que para hacer estos análisis metataxonómicos hay que definir un marcador. Listo, cuando uno hace metataxonómica han visto que, por ejemplo, para animales a veces se utiliza el COI, ¿cierto? Para hongos se utiliza el ITS, pues en bacterias ya sabemos que es el 16S. Entonces nosotros seleccionamos un fragmento que se pudiera amplificar y secuenciar en una plataforma Illumina MiSeq. Listo, que fuera un fragmento pues alrededor de las 300 bases y que tuviera la suficiente resolución y que pues pudiéramos tener también secuencias de referencia después para hacer algo de esta asignación taxonómica, y optamos por utilizar la región variable V4 del gen 18S. Inicialmente hicimos unos análisis bioinformáticos y vimos que teníamos la posibilidad de detectar un grupo muy amplio de protistas y también de nemátodos. Y de una vez les cuento, esta técnica es ciega para la detección de platelmitos. O sea, no podemos ver céstodos. O sea, el diseño que nosotros les vamos a presentar acá, esos primers no son capaces de ver ni céstodos ni tremátodos. O sea, en general con platelmitos tenemos un problema, y es que resulta que justo en la región variable V4 de esos organismos se presentó un fenómeno curioso donde hay una expansión del tamaño de esa región. O sea, es muchísimo más grande, haciendo pues que ya no lo podamos amplificar y secuenciar con esta plataforma. Y lo segundo es que hay mucha variabilidad en las zonas en los bloques conservados que flanquean la región variable 4. Entonces, la suma de estos dos factores sabemos que hace imposible incluir en este mismo análisis los platelmitos. Eso se tiene que hacer de manera independiente. Bueno, te voy a contarles como resultados y los voy a dividir por los diferentes grupos taxonómicos. Empecemos con los nemátodos, que de hecho fue los que mencionó Kate. Entonces, miren, arrancamos haciendo una calibración, un árbol, ¿cierto? Donde pudiéramos hacer una asignación taxonómica de los nemátodos de interés. Recuerden que estamos muy orientados a aquellos que infectan humanos, que son parásitos primarios pues, de humanos. Aquí tenemos un árbol, ¿cierto? Para resolver secuencias del grupo donde está Trichuris, ¿cierto? Logramos resolver pues con unos soportes razonables pues entre Trichuris curiae y Trichuris suis, que son grupos hermanos. En el caso de Ascaris, también costó más, pues, pero logramos tener un árbol que nos permitía resolver con estas secuencias de 18S. De hecho, muchas de estas secuencias les cuento que nos tocó bajar datos genómicos y ensamblarlos, porque no hay suficientes secuencias en el GenBank, o a veces las que están hechas con secuenciamiento capilar tenían mucho ruido, estaban como muy ruidosas, con mutaciones. Entonces nos tocó hacer un trabajo hasta tener una selección de secuencias de alta calidad. Y en este árbol, por ejemplo, nosotros no somos capaces de resolver entre lumbricoides y Zoom. Aquí hay una limitación. Recuerden que Ascaris lumbricoides y Ascaris son dos especies muy cercanas, donde incluso se sospecha que hay intercambio de material genético. Entonces, para resolver entre esas dos veces necesita una estrategia pues, de muchísima más resolución. Pero sí sabemos pues, que estamos enfrentándonos a ya sea Ascaris lumbricoides o Ascaris Zoom. Para el caso de estrongiloides logramos tener una muy buena resolución para resolver estrongiloides estercolaris de las otras especies relacionadas como Rati, Ransonio, Papillosus. Listo. Entonces ya este árbol nos permitió, estos árboles, hacer esa asignación taxonómica de las secuencias que íbamos a obtener de las personas. Entonces, ¿qué resultado tuvimos? Miren, aquí les tenemos discriminado en el color azul marino, el azul más oscuro, estarían los resultados que estamos viendo con NGS, y en azul clarito estarían los resultados que obtuvimos con el microscopio para los 4 nemátodos, ¿cierto? Para los 4 geohelmintos, ¿cierto? Que les mencionaba Kate, que resultaron pues ser los más que encontramos de manera más frecuente en la población que estudiamos. Listo.
Si miran las barras podemos observar que en general hay un comportamiento similar, aunque para el caso de tricocéfalos vemos que el microscopio mostró una mayor sensibilidad. En el caso de las uncinarias vemos que el comportamiento fue similar, se detectaron los mismos 47 individuos positivos por ambas técnicas, y en el caso de Ascaris hubo un caso adicional detectado por el microscopio. Listo. En el caso de estrongiloides observamos el fenómeno inverso, donde solamente el microscopio, recuerden que esto, o sea, no era la técnica de elección, pues, pero se logró ver estrongiloides en un individuo microscópicamente. Con esta técnica nosotros vemos ver 3, o sea, 3 veces más. Entonces aquí vemos que si hay una concordancia, pero vemos que el microscopio puede ofrecer, ¿cierto?, una mayor sensibilidad. Es la hipótesis que queda acá. El diseño experimental pues no es para hacer esas comparaciones, pero nos deja la hipótesis de que el microscopio aquí podría comportarse mejor. Y esto tiene sentido porque miren que justo los huevos que tienen estructuras externas muchísimo más resistentes son donde estamos viendo menor sensibilidad en el NGS. O sea, aquí queda una tarea pendiente y es de optimizar los protocolos de extracción de ADN. Pero entonces hay una buena concordancia y habría una diferencia en esa sensibilidad, posiblemente debida a la resistencia que ofrezcan esos huevos a la lisis, porque en el caso de las uncinarias, pues lo que estamos viendo es que se comportan de manera similar, que sería pues ahí donde tenemos una estructura mucho más débil que romper. Otro resultado adicional acá es que por microscopía uno reporta la presencia de uncinares y no sabemos si son Necator o si es ancilostoma. Todas las secuencias que nosotros encontramos en este trabajo, que tenemos personas de varios departamentos, fueron asignadas al género Necator, la especie Necator americanus. O sea, no detectamos ancilostoma, solamente detectamos Necator americanus. Bueno, evaluamos la presencia de infecciones mixtas. Listo, esto pues para contarles rápidamente, encontramos individuos que estaban parasitados solamente por una especie, listo, pero encontramos mezclas. De hecho, había un individuo que los tenía todos. Listo, tenía Ascaris, Necator, estrongiloides y tricocéfalos. La pareja más frecuente que encontramos de coinfección era la presencia de Necator con trichiuris, con tricocéfalos, que es uno de los resultados, de hecho, en la encuesta nacional. Uno, a nivel global, uno ve que Ascaris es el nematodo dominante. Para Colombia, nosotros en varios trabajos que hemos hecho vemos que es tricocéfalos. Listo, pero entonces vemos que existe existen coinfecciones frecuentes con estos nematos. Bueno, ahora nos vamos a ir al mundo de los protistas, que encontramos que los dividimos en categorías. Listo, entonces vamos, o en diferentes grupos. Vamos a empezar con Entameba. Aquí también les mencionó Kate, en el caso de Entameba, nosotros aquí, de hecho, este árbol de Entameba nos sorprendió la resolución que da utilizando el 18S. Es un árbol con muy buenos soportes. Y este sería el complejo donde está Moscowski histolística. No sé si lo ven aquí. Recuerden que ahí ya hay más especies. Tenemos a Moscowski, Dispar, Nutali, listo, Bangladesh, y todo esto hace parte del mismo complejo. Y no, con esta técnica no solamente tenemos mucha sensibilidad, sino que tenemos la posibilidad de resolver fácilmente, ¿cierto?, la presencia o cuál especie de estas entamebas tenemos. Adicionalmente en este árbol pues incluimos endolimas, bueno, y otras yodameba, bueno, para resolver el tema de todas estas amebas. ¿Qué fue lo que encontramos? Entonces aquí encontramos Entameba coli, listo, encontramos Entameba dispar, Entameba harmani, listo. Por microscopía se había reportado yodameba, pero nosotros no logramos confirmarla por, digamos, los análisis filogenéticos. Lo que sí vemos es que es muy frecuente la Entameba harmani, seguida de la Entameba coli. No encontramos Entameba histolítica, aunque les cuento que nosotros en otros trabajos que hemos hecho aplicando esta tecnología en plantas de tratamiento de agua residual o en otros estudios, sí vemos la Entameba histolítica. La idea que tenemos es que pensamos que Entameba histolítica debe tener una prevalencia baja, y lo que sí hay es una gran cantidad de estas comensales presentes en población. Y aquí observamos en el caso particular pues de Entameba harmani una gran discordancia entre lo que se presenta con el microscopio y lo que vemos con el NGS. Para Entameba coli y Entameba dispar realmente los hallazgos fueron bastante similares. Bueno, ahora, la misma estrategia, vamos a mirar combinaciones. Vemos
muchas infecciones son solamente de Entamoeba harmani. Listo, también hay infecciones únicas con Entamoeba coli o Entamoeba dispar y se observa infecciones mixtas de Entamoeba coli, Entamoeba harmani, Entamoeba dispar y Entamoeba coli. Listo, y podemos encontrar individuos que llevan las tres entamoebas comensales unidas, ¿cierto? En un solo grupo. ¿Listo? O sea, podemos observar las coinfecciones entre estos en individuos del mismo, de estas mismas entamoebas. Blastocisis, recuerden que es el parásito más prevalente, ahí se los mostró Kate. De hecho, pues no solamente en Colombia, pues a nivel global eso tiene unas tasas de prevalencia pues altísima, incluso en países en vías de desarrollo. Aquí también la asignación de no solamente la presencia, sino de subtipo funciona bastante bien. Nosotros tenemos unos árboles, digamos, ya calibrados hace unos años, funciona muy bien esa asignación taxonómica en Blastocystis. Lo que aquí nosotros vimos fue una extrema discordancia entre lo que se observa con el microscopio y lo que estamos viendo por NGS. O sea, lo que nos estaría indicando esto es que habría una muchísima mayor sensibilidad del NGS para la detección del blastocystis. En este caso no solamente digamos, podemos ver el blastocystis, sino que podemos ya hacer la asignación de subtipo. Para los que trabajan el tema de blastocystis recordarán que para Colombia los tres subtipos predominantes son ST1, ST2, ST3, ¿cierto? El ST4 es un subtipo que es prevalente en la Unión Europea. Nosotros aquí lo hemos visto en ciertas plantas de tratamiento en zonas, pues, en ciertas zonas focalizadas en el país, pero digamos en las grandes ciudades, en general, en niños en edad escolar, estos son los subtipos pues más comunes. Y una tercera parte de los individuos que detectamos con infección de blastocystis tenían coinfecciones. O sea, esto es común, la coinfección con diferentes subtipos, ¿cierto? Nosotros vemos que se presentan tanto infecciones del ST1, ST2 como el ST2, ST3 e incluso tenemos individuos que pueden llevar los tres subtipos, el ST1, ST2, ST3. Entonces todas las combinaciones pareciera ser que son posibles, aunque el fenómeno más común es la presencia de un solo subtipo y puede haber incluso la presencia pues de los tres. Ahora, con respecto, observamos otros protozoos, unos reportados por el microscopio y otros pues detectados por el NGS. Entonces el microscopio nos reportó Chilomastis, Ciclospora y Giardia. Listo. El NGS no nos detectó ni una sola secuencia de Giardia. De hecho, esto fue una gran sorpresa. Hay una discusión relativamente intensa al interior del grupo de los investigadores porque decíamos, bueno, ¿por qué esa discordancia tan intensa? A favor del NGS puedo decirles que nosotros aplicando esta tecnología en otras muestras sí hemos visto Giardia. Es más, hemos detectado Giardia en sistemas de tratamiento de agua residual. O sea, la prueba en condiciones más difíciles, como serían aguas residuales, es capaz de detectar Giardia. Entonces, pensaría yo que, pues, o yo me decanto un poco porque no es un problema de sensibilidad de la técnica, habrá que evaluar qué es lo que está pasando ahí. En el caso de Chilomastis no sabemos, este sí nunca lo hemos detectado, entonces no sabemos si puede ser un problema de los primers. Pues los alineamientos, cuando verificamos los primers nos muestran pues que aparentemente estaría el potencial de amplificarlo. Y en el caso de Ciclospora y Cistospora, pues mire que curiosamente el microscopio nos reportó una, pero el NGS nos dice que es Cistospora. Aquí hay una discordancia, pues no sabemos si puede ser un tema, aunque pues me dicen que la gente que ejecuta esto, que es muy difícil confundirse, pero bueno. Entonces aquí sí encontramos un poco más de discordancia. Esto tendrá que evaluarse con calma pues en trabajos posteriores. Entonces, a manera de conclusión, ¿qué nos muestran o qué quisiéramos discutir con ustedes pues? Ahora, ¿qué tan viable entonces es utilizar el NGS para detectar los parásitos intestinales? Entonces, miren, yo creo que en general el resultado es un resultado bastante positivo. En algunos casos estamos teniendo una mayor sensibilidad, tenemos un problema de sensibilidad con el tema de los geohelmintos, recuerden particularmente tricocéfalos y algo con ascaris. Eso pues se podría resolver aplicando o complementando las técnicas de lisis, ¿cierto? Hay por ejemplo estrategias con nitrógeno líquido, otras cosas pues, que me ayudan a fracturar los huevos antes del procedimiento lítico o aumentar digamos los tiempos de lisis mecánica que se suele
tener durante el proceso de extracción de ADN. Entonces, pero ahí hay algo claramente que mejorar. Y en el tema de los protistas sí vemos en general, ¿cierto? Que tenemos, no solamente estamos ganando en sensibilidad, sino que lograríamos hacer una asignación a especie, ¿cierto? Al marco actual de especie, que eso puede cambiar, ¿cierto? A medida que empecemos a hacer filogenómica y en esos parásitos podrá cambiar, pero al marco de referencia que tenemos actualmente de las especies, puede ser. Yo pienso que adicionalmente, si seguro se va a necesitar hacer después otro estudio, otra encuesta nacional de parasitismo, o en general se tendrán que hacer en otros países, incluso en los países desarrollados. Ellos van a tener que volver a reestudiar cómo son esas prevalencias de eso. Ya. Estas tecnologías ofrecen la posibilidad de que sean automatizables. O sea, yo tengo las muestras de DNA, robots pueden hacer las extracciones de los ADNs, luego los sistemas que generan estas secuencias son automatizados y todo este procesamiento es un procesamiento informático, lo que haría que se puedan hacer trabajos con decenas de miles de muestras sin necesidad de trabajar con equipos excesivamente grandes. Pues que uno de los temas aquí, pues de la sensibilidad, todos los que trabajamos parasitología lo sabemos, es que depende mucho de la habilidad de la persona y del cansancio también que tenga en ese momento para la detectar y hacer esa asignación. Es un entrenamiento complejo, ¿cierto? Es gente muy experta la que trabaja en estos para, digamos, utilizando esas características morfológicas de los quistes o los huevos, pues hacer esa asignación. Entonces, esas cosas como que podrían mejorarse con el uso de metataxonómica, pero ya vemos que no está cubriendo pues todos los espectros de la misma manera. Entonces, en el caso de los nemátodos, pues ya hablamos de eso, pensamos que hay una ventaja incluso pues con discriminar esas especies que no podemos resolver con el microscopio. En el caso de los protistas, por lo menos los más prevalentes, Entamoeba, Blastocystis, de hecho nosotros hasta Cryptosporidium logramos detectar acá, no se puede hacer asignación a especie, pues nos acercamos a especie, a cual complejo de especies, pero no se resuelve, pero Cryptosporidium, que es un parásito difícil de detectar, también se puede observar ahí. Y queda una tarea pendiente con el tema de los platelmitos. Los platelmitos, eso deberá ser otra prueba complementaria o se pueden evaluar otros marcadores, no solamente tiene que ser el 18S. Con respecto a las discordancias que estamos observando entre el NGS y el microscopio, hablo particularmente en las últimas diapositivas de por qué uno sí ve en Giardia y no. Eso es una pregunta abierta, me parece interesante para resolver a futuro. Y bueno, ¿será que existe la posibilidad de que haya cierta confusión con ciertos estadios parasitarios? Eso pues me parece que es una pregunta que nos queda abierta. Porque desenredar sí puede haber alguna razón de confusión en la asignación de esos grupos. Listo. Bueno, no, esto nos queda pues, digamos, como ya les había mencionado, lo bueno de esta tecnología en el caso del NGS es que puede complementar estos trabajos utilizando tecnologías microscópicas clásicas, sobre todo para aquellas matrices donde es más complejo hacer la detección, por ejemplo, salirnos a sistemas ambientales. Nosotros, por ejemplo, Kate hizo un trabajo buscando huevos de helmintos en biosólidos de planta de tratamiento. Recuerdo pues la intensidad de ese trabajo con sedazo y todo. O sea, es un trabajo muy complejo. Y lo segundo es que uno se puede encontrar huevos de otros organismos. Recuerdo mucho huevos de insectos que se parecen mucho a huevos de Usinaria. O sea, en el momento en que ya vos te enfrentas a muestras ambientales, van a aparecer huevos de otras cosas, otras estructuras que van a hacer la tarea mucho más difícil y confusa. Es muy intenso, muy demandante, es complejo y fuera de eso se dispara la posibilidad de hacer falsas asignaciones taxonómicas. Entonces, en ese caso, este tipo de tecnologías nos permite, o sea, son de más fácil traslocación, traslación a matrices ambientales. Nosotros lo hemos hecho les decía, pues en muestras de plantas de tratamiento agroindustrial, en el agua que entra, el agua que sale de las plantas, en los biosólidos, pero incluso también le estamos aplicando en insumos de agricultura. Está muy de moda hacer compostaje de material artesanal en las fincas. Nosotros estamos evaluando, digamos, que como eso está expuesto a agua superficial, que a veces suele estar muy contaminada por parásitos humanos, entonces estamos evaluando eso y les cuento pues que hemos encontrado productos que se utilizan como abono con DNA de necator americanos. O sea, hay productos contaminados y la contaminación con blastocystis es súper frecuente.
O sea, la explicación de por qué esas tasas de prevalencia tan altas, uno la ve claramente en esos sistemas en agricultura. Es muy frecuente encontrar blastocistis contaminando esas muestras. O sea, blastocistis es, o sea, se nota el éxito que tiene el parásito en contaminar no solamente aguas superficiales, sino sistemas productivos. Bueno, y les dejo pues entonces estos resultados están consignados en este artículo que recién publicamos en la revista PLOS ONE.